En algún momento de su camino, muchos elegidos experimentan una sensación extraña, algo para lo que nadie está realmente preparado. Cosas, situaciones y hábitos que una vez iluminaron sus corazones comienzan a perder su brillo, casi como si se hubieran vaciado por dentro. Y esto no llega con señales evidentes, ni con una advertencia espiritual drástica. Es un cambio silencioso y sutil que comienza lentamente, en lo más profundo de nuestro ser. De repente, esa persona que solía encontrar alegría en gestos sencillos, como leer un buen libro, charlar, caminar al aire libre, crear algo o simplemente estar cerca de sus seres queridos, se encuentra incapaz de sentir la misma calidez que antes. Y entonces aparece el miedo. Mucha gente piensa que algo anda mal. Creen que están sumidos en la tristeza, que han enfermado emocionalmente, que su sensibilidad se ha quebrado desde dentro. Algunos están seguros de que se han enfriado, de que el desgaste de la vida los ha consumido. Y se preguntan, ¿qué me ha pasado? Ya nada parece despertar nada en mí. Pero ¿y si les dijera que este sentimiento de pérdida no es un defecto? Si lo que parece un final es en realidad el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Al principio es difícil aceptarlo, porque la persona siente como si es como si se hubiera activado un interruptor interno. Pero lo que se apaga no es la vida espiritual, lo que se apaga es la ilusión. Dios comienza a retirar gradualmente los apoyos emocionales y sensoriales que sostenían la sensación artificial de bienestar del elegido. Y aunque parezca un proceso de pérdida, en realidad es un proceso de purificación. El elegido no pierde la capacidad de sentir, simplemente deja de depender de aquello que antes nutría su espíritu, de forma temporal. Todo lo que antes le brindaba alivio instantáneo ya no tiene efecto, porque ya no se alinea con el propósito mayor que Dios está forjando en él. Gran parte de la alegría que experimentamos antes de la madurez espiritual está vinculada a deficiencias internas. Comemos y sentimos placer porque teníamos hambre. Recibimos atención y nos sentimos completos porque antes estábamos solos. Algo inesperado nos emociona porque antes estábamos aburridos. La mayoría de las veces, la alegría es una respuesta a la carencia, no una manifestación de plenitud. Es mucho más una reacción biológica o psicológica que espiritual. Y sin darnos cuenta, construimos años y años de vida emocional a base de llenar vacíos, estimular nuestros sentidos, mantener nuestras mentes ocupadas, entretenidas y acompañadas. Son pocos los que se detienen a preguntarse si la alegría que sienten realmente proviene de Dios o si simplemente sirve como remedio para alguna necesidad interna. Dios, sin embargo, ve esta diferencia con claridad. Él sabe cuándo la paz es genuina y cuándo es solo un apoyo emocional temporal. Sabe cuándo experimentas su presencia y cuándo solo buscas distracción. También percibe cuándo la adoración fluye de un corazón maduro y cuándo surge solo del anhelo de sensaciones emocionales, y es por amor, nunca por dureza, que Él permite el momento en que estos frágiles apoyos caen, no para herir, sino para restaurar. Cuando Dios decide enseñar al elegido a descansar verdaderamente en Él, comienza por eliminar las fuentes que crearon alegrías superficiales. Cuando Él quiere abrir tus ojos espirituales, primero te desconecta de todo lo que te distraía. Cuando desea intimidad, reduce el ruido de las emociones humanas. Al principio, esto hace que la persona se sienta extinguida, pero en realidad está entrando en un nuevo lugar, donde el alma ya no reacciona a estímulos fugaces. Se está sintonizando para percibir y responder a lo eterno. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que lo que una vez los fascinó ahora no evoca nada. Lo que no entienden es que esto también es parte de la obra de Dios. Muchos elegidos creen que la madurez espiritual significa sentir más emoción, más fuego, más intensidad, más vibración. Pero la madurez espiritual no siempre viene acompañada de sentimientos fuertes. A menudo se manifiesta mediante la calma, la firmeza y la sobriedad. El Espíritu Santo produce paz, no adrenalina. Genera autocontrol, no impulsos. Desarrolla estabilidad, no excesos emocionales. Por lo tanto, cuando Dios guía al elegido a niveles más profundos, sus emociones comienzan a equilibrarse.
Lo que antes despertaba entusiasmo comienza a generar neutralidad. Lo que antes te divertía ahora te resulta aburrido. Lo que antes te fortalecía ya no te impulsa. Y aunque parezca una pérdida dolorosa, en realidad es solo la retirada de algo que nunca debió ser la fuente principal de tu alma. Esta fase tiene mucho que ver con lo que la Biblia describe como el desierto, no el físico, sino el interior. En este desierto, el alma deja de encontrar satisfacción en lo externo, no porque lo externo sea malo, sino porque ya no es suficiente para seguir el ritmo de lo que Dios está construyendo en el elegido. En esta etapa, el elegido comienza a comprender que nada de lo que antes lo excitaba excesivamente, el ruido, el movimiento, las distracciones, las conversaciones interminables, puede ya captar su atención de la misma manera. Los planes sociales, los proyectos creativos o los impulsos espontáneos ya no generan la misma oleada de entusiasmo que antes. Incluso esos momentos de adoración cargados de emoción parecen más apagados. No es que Dios se haya distanciado, sino que está guiando a esta persona a reconocer su presencia más allá de cualquier sensación. Este periodo de sequía no es un castigo, sino una fase natural de maduración espiritual. Cuando uno de los elegidos pasa demasiado tiempo buscando recompensas inmediatas, Dios permite una época en la que esas recompensas simplemente dejan de surtir efecto. Cuando alguien vive guiado por sus sentimientos, Dios lo guía a un momento en el que sentir deja de ser fácil. Y esta falta de estímulo no significa abandono. Es, de hecho, una invitación a descubrir que Dios está ahí incluso cuando no provoca ninguna emoción intensa. Para muchos esto se convierte en uno de los descubrimientos más profundos de todo el camino espiritual. Comprender que Dios permanece presente incluso cuando el corazón está en silencio. Esta percepción cambia por completo la forma en que se experimenta la relación con Él. Una de las razones más comunes de este proceso es la dependencia emocional de la propia experiencia espiritual. Muchos elegidos no buscan a Dios, sino las señales que Él trae consigo: escalofríos, lágrimas, música, esa oleada de emoción, la sensación de alivio. Y por muy hermosos que sean estos momentos, no pueden sostener una fe sólida. La fe no nace de los sentimientos, sino de la verdad. Por eso, cuando Dios decide madurar al elegido, debilita la necesidad de sentir. Y durante este proceso, todo lo que antes despertaba entusiasmo, incluso lo espiritual, comienza a parecer neutral, no porque haya algo malo, sino porque Dios le está enseñando a vivir por fe y no por sus propias percepciones, por certeza y no por emoción. Este viaje puede durar semanas, meses, incluso años. No hay un reloj para la maduración espiritual. La única certeza es que Dios no abandona al elegido en este silencio interior. Él continúa actuando en su interior, deshaciendo dependencias, eliminando cargas innecesarias y refinando nuevas sensibilidades. En esta fase, el alma aprende a no vivir más en función de los estímulos. Aprende a descansar, aprende a no depender de los sentimientos, aprende a existir sin necesidad de apoyos emocionales. Y como esto es algo completamente nuevo para muchos elegidos, puede ser aterrador. Pero es precisamente ahí donde nace la estabilidad espiritual. Es en esta etapa donde florece la paz que el mundo jamás podría ofrecer. Y lo más interesante es que, tras pasar por esta fase, la persona descubre una alegría totalmente diferente a la anterior. No es la alegría que depende de un momento emocionante, una canción bonita o un ambiente vibrante. No es una alegría que necesite estímulos para existir. Es una alegría profunda, serena y constante. No explota de euforia. Se sustenta en bienestar y es tan estable que no necesita recargarse a diario. Permanece incluso cuando el día es normal, incluso cuando no ocurre nada especial, incluso cuando todo a su alrededor es sencillo. Es la alegría de quien ha dejado de buscar y finalmente ha aprendido a morar en Dios. Esta nueva etapa también revela algo importante. La persona deja de definirse por lo que siente y comienza a definirse por quién es en Cristo. El elegido que ha madurado no mide su espiritualidad por la emoción del momento, sino por la profundidad de su convicción. No mide su cercanía a Dios por lo que siente, sino por lo que cree y vive.
ya no se guía por sus propios estados internos, sino por la certeza de que Dios permanece firme incluso cuando Él flaquea. Y esta transformación es inmensa, porque saca la relación con Dios del ámbito de las emociones y la sitúa en el de la realidad. Pasa de lo inestable a lo constante. Pero a pesar de que todo esto suene hermoso, vivir esta transición en la práctica es un desafío. Durante este proceso, el elegido siente que está perdiendo algo. Cree estar retrocediendo, desvaneciéndose, menos espiritual, distante, seco. La mente asocia el silencio con la ausencia. Pero para Dios el silencio es maduración, y es precisamente por eso que, en esta etapa, una de las mayores tentaciones del elegido es intentar revivir lo que ya ha dejado atrás. La gente intenta recuperar viejas emociones, sentir el mismo entusiasmo, retomar las mismas actividades que una vez les brindaron esa máxima emoción. Intentan repetir experiencias de fe que una vez parecieron encender sus corazones. Pero Dios, en su sabiduría, no permite que el pasado siga funcionando de la misma manera, porque lo viejo no tiene la fuerza para sostener lo nuevo. Intentar regresar a lo que una vez te hizo sonreír es como intentar regresar al útero. Después de haber crecido, simplemente no funciona, es imposible. Y darte cuenta de que lo que una vez te llenó ahora no produce nada puede traerte un sentimiento de amargura. Pero esta frustración tiene un propósito profundo. Te impulsa hacia arriba, te lleva a buscar en Dios lo que antes buscabas en las emociones. Te invita a descansar en Él, en lugar de esconderte en las actividades. Te recuerda que el viaje espiritual va mucho más allá de lo que sientes. Te muestra que lo que parecía plenitud era en realidad solo una elegante distracción. La madurez espiritual nace precisamente cuando lo que te distraía pierde su poder. Y este movimiento es tan esencial que Dios permite que suceda incluso cuando nos confunde. Él sabe que solo aprendemos a depender verdaderamente de Él cuando dejamos de depender del mundo. Por lo tanto, cuando a alguien ya no le entusiasman las cosas superficiales, no es señal de que haya perdido la alegría, sino de que ha dejado atrás una alegría falsa. Y cuando una persona ya no siente el impacto emocional de las cosas positivas, no significa que se haya vuelto insensible. Significa que está abandonando la necesidad de vivir a base de estímulos. Es entonces cuando el alma empieza a asentarse en algo inquebrantable. Cada persona elegida que pasa por esta fase descubre una verdad preciosa. Dios permanece presente incluso cuando la emoción se calma. Su presencia no se limita a lo que sientes. No desaparece cuando no lo notas. No deja de actuar solo porque tus sentidos no hayan percibido nada. La madurez espiritual consiste en aprender a confiar más en su constancia que en tus propias fluctuaciones. Se trata de encontrar descanso en el hecho de que Dios sostiene tu historia, incluso cuando no hay explosiones emocionales en tu interior. Así que, si estás pasando por un periodo en el que nada parece emocionarte, en el que tus gustos han perdido su color, en el que la gente ya no te completa, en el que las actividades ya no te distraen, en el que incluso tu vida espiritual parece estancada, no desesperes. Lo más probable es que Dios esté reorganizando tu vida interior. Tus raíces se están profundizando, tu corazón se está adaptando. Tu alma está aprendiendo a regocijarse en lo eterno y no en lo que se desvanece. Y cuando pase esta etapa, te darás cuenta de que la verdadera alegría nunca estuvo en la música, ni en las personas, ni en los proyectos, ni en las tareas, ni en las sensaciones. El verdadero gozo siempre ha estado en Dios. Siempre estuvo ahí, silencioso, firme, paciente, esperando el momento en que tu corazón dejara de perseguir cosas que nunca podrían colmarlo por completo. El gozo del mundo tiene fecha de caducidad. El gozo de Dios no. El gozo del mundo necesita circunstancias favorables. La alegría de Dios nace de su presencia. La alegría del mundo fluctúa. La alegría de Dios permanece. Por eso, aunque parezca extraño sentir este vacío, esta neutralidad, esta desconexión, no intentes huir, no intentes reconstruir lo que ya pasó. No busques estímulos solo para llenar un vacío. Permanece en Dios, confía en Él. Permítele que complete la obra que está haciendo en ti. Porque al completar este proceso, el elegido no solo recupera la alegría,
sino que encuentra una completamente nueva. Una alegría que no depende del ruido para existir. Una alegría que no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que Dios construye en ti. Una alegría que no envejece. Una alegría que nace del espíritu y no del impulso emocional. Una alegría incomparable, una alegría que perdura. Y cuando esa alegría finalmente te alcance, comprenderás que esta etapa no fue un revés, sino una preparación. Comprenderás que Dios te estaba moldeando para recibir una alegría indescriptible. Una alegría que no proviene de estímulos momentáneos, sino de su presencia viva en ti. Una alegría que fortalece, transforma, ilumina y te acompaña incluso en los días más tranquilos. Una alegría que le da sentido a todo, incluso antes de que cobre sentido, y que transforma cada momento difícil en un camino que te acerca a Él de una manera más profunda y verdadera. Si este mensaje te ha llamado la atención, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido como este. Dale a me gusta. Comenta abajo qué fue lo que más te conmovió y compártelo con alguien que también necesite escucharlo hoy. Esto me ayuda mucho a llegar a más personas elegidas como tú